Vale, vamos a dar comienzo con la materia de psicología fisiológica. Vamos a empezar por el tema uno, con una introducción que nos hacen sobre esta materia. La psicología fisiológica tiene como objeto de estudio los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta y la cognición en cualquier momento del ciclo vital del organismo. Indaga sobre el control cerebral de los procesos psicológicos, es decir, de cómo en el cerebro están organizados los mecanismos que resultan en la percepción, las conductas motivadas, la emoción, el aprendizaje y la cognición, y de cómo estos, a su vez, afectan y modifican a los mecanismos cerebrales. Nació en el último tercio del siglo XIX. El avance tecnológico y la influencia de distintas corrientes de pensamiento han modulado la forma de estudiar el cerebro en relación con la conducta. En la actualidad se investiga como variable independiente y dependiente, empleando técnicas de diversas disciplinas, principalmente la neurociencia, pero también la física, la química, la tecnología o la misma informática. Hunde sus raíces en el método científico y la biología. Se distinguen tres etapas en lo que sería la evolución de la psicología fisiológica: los orígenes históricos. Luego, en el siguiente punto, tendríamos el cambio de enfoque, que es la influencia de lo que sería el conductismo y el neoconductismo. Y por último, la inmersión en la neurociencia, como estábamos hablando. Vamos a empezar por la primera etapa, por estos orígenes históricos. Ocurrió en el último tercio del siglo XIX. Coincide con los primeros pasos de la psicología científica, sobre todo en Alemania, Reino Unido y Francia. A mediados del siglo XIX se apreció la existencia de dos corrientes de pensamiento que se han perpetuado: la reduccionista y la holista. El reduccionismo lo que intenta es alcanzar la explicación a partir del estudio de las partes. Cabe señalar en este sentido a Santiago Ramón y Cajal y su estudio de la neurona como unidad fundamental del sistema nervioso, y los de Charles Sherrington, que definió la sinapsis como zona de comunicación neuronal. Sin embargo, la línea holística aborda la explicación de la conducta a través del estudio del organismo en su conjunto. Vimos antes en el reduccionismo como lo que intentaban era explicar a partir de las partes en sí, del estudio de las partes. Sin embargo, en la holística, lo holístico es el todo, se refiere al conjunto en su general. Entonces, lo que nos quiere decir es que aborda esta conducta, esta explicación de conducta a través del estudio del organismo en su conjunto, en su totalidad. Vale, ¿quién destaca aquí? Paul Broca, que ya por psicobiología y demás ya sabremos las áreas de Broca y las áreas de Wernicke. Pues bueno, se refieren a estos hombres, Paul Broca y Carl Wernicke, que localizaron zonas de la corteza cerebral relacionadas con el habla. En esta corriente holística surge el término psicología fisiológica. ¿Gracias a quién? A Wilhelm Maximum Wundt, que ya sabemos todos de sobras quién es. Vamos, el padre de la psicología moderna, bueno, en este caso experimental. Escribió Principios de Psicología Fisiológica. Esto lo dimos en historia también, los que acabamos de salir de primero y estamos empezando ahora segundo, sabéis un poquillo de lo que os hablo. Entonces, según Wundt, la psicología debía investigar a través de la autoobservación controlada. Enfocó sus estudios a la sensación y la percepción. Pensaba que las sensaciones son los puntos de contacto entre lo que es lo físico y lo psicológico. Vale, esto sería la primera etapa. Por lo que acabamos de dar, básicamente es quedarnos con lo que sería la definición de psicología fisiológica y luego entender estas tres etapas de evolución que tiene. La que acabamos de ver ahora, esta primera, que son los orígenes históricos, quedémonos con lo del reduccionismo que habíamos dado a Ramón y Cajal y a Sherrington, y luego la holística, que sería las partes donde Broca y Wernicke, lo que son las áreas que estaban relacionadas con el habla, como ya sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta corriente holística surge este término, y eso es muy importante, es las típicas preguntas de examen, de por qué o cómo es este término, o de dónde deriva y quién fue el que la hizo derivar. Entonces, en este caso, Wundt, padre de la psicología experimental, escribió, de hecho, los principios de psicología fisiológica, que ya sabemos incluso por historia. Pero bueno, apartando las materias de primero, ahora centrémonos más en esto. ¿Y qué pasaría después de esta primera etapa que vemos de los orígenes históricos? Después nos vendría el cambio de enfoque, lo que es la influencia del conductismo y del neoconductismo. Casi siempre, si os dais cuenta, en casi todas las materias, el primer tema o en la inmensa mayoría de ellas, hay una pequeña descripción histórica. Entonces,
muchas veces vais a estar leyendo lo mismo al principio, pero después a partir del tema 2 y a partir de tal son todas completamente diferentes. Tienen cosas en común, pero no es lo mismo. Pero sí que es cierto que casi todas tienen un primer arranque así histórico, entonces estaréis cansados de leer a Gunt y demás. Por eso os lo cito por historia, porque ya lo hemos dado además de en otras materias. Vale, segunda etapa. La influencia de la psicología conductista y neoconductista, lo que dijimos, y los laboratorios de fisiología. Vamos con esto. El conductismo señalaba que solo la conducta observable y medible puede ser el objeto de estudio de la psicología. Ahora vamos a ver una serie de autores que también estaréis cansados de dar. Empezamos por Hull. Principios de comportamiento. Da acceso a la fisiología en el estudio de la conducta. La teoría matemático-deductiva construida por Hull, que consideró la importancia del drive, la necesidad, la privación, la conducta motivada dirigida a la meta y la emoción. Conduje el estudio hacia la morfología y fisiología del sistema nervioso. Entonces quedémonos con esos pequeños detalles de cada uno. De Hull, principios de comportamiento, el tema de la teoría matemático-deductiva construida por Hull, pero bueno, básicamente que esta segunda etapa de influencia de la psicología, que es la del conductismo, tenemos que quedarnos con eso, con que solo la conducta observable y medible puede ser el objeto de la psicología. ¿Qué tendríamos después? A Tolman, también, que hablaba sobre la conducta propositiva y los mapas cognitivos, por lo que se vincula al estudio del cerebro, con Hebb, que mostró el camino para relacionar patrones de actividad neuronal con procesos superiores de representación y procesamiento de la información. Estos descubrimientos se completan con los de O'Keefe, Moser y May-Britt Moser como Edvard Moser, que son recientes premios Nobel en 2014, que han demostrado la implicación del hipocampo en la generación de mapas cognitivos. También se dio esto en otra materia. Luego, hacia 1870, Gustav Theodor Frisch y Eduard Hitzig emplearon corrientes eléctricas débiles para estimular la corteza cerebral, en perros, descubriendo que se movían determinados músculos de las extremidades. Cuando estimulaban áreas corticales próximas, se afectaban los músculos adyacentes. Luego el neurólogo David Ferrier trabajó con perros y monos, empleó técnicas de lesión y estimulación de la corteza cerebral. Demostró que las neuronas de la corteza motora se encuentran organizadas en una especie de mapa. Luego Clinton, Gulsell, aquí estamos viendo varios ejemplos dentro de lo que sería el conductismo y demás, de cómo ver una conducta observable y medible, que es de lo que trata. Tendríamos también a Clinton Gulsell y a Philip Barth, que a finales de los 30 y a principios de los 40 del siglo XX, estimulando la piel y recogiendo la actividad eléctrica de diferentes regiones de la corteza cerebral, proporcionaron el primer mapa cortical de la localización somatotópica de la sensibilidad cutánea, cosa que también dimos en psicobiología. Más que nada, repito esto de las anteriores materias, para que se entienda el orden en el que las damos también. Muchas veces el hecho de que des psicobiología en esta materia tiene sentido, puesto que esto es fisiológica y vamos a recordar muchas cosas de psicobiología. Pero pasa mucho con ciertos alumnos que también te dicen, pues yo quiero pillar esta de tercero porque me gusta, como suena, como tal, o porque me tira más, o pillo psicopatología, pero muchas veces muchas de ellas van bastante mejor si tienes un conocimiento previo de otras materias. Hay otras que no, que puedes coger una de tercero si quieres, pero siempre es mejor llevar ese orden, o al menos es lo que yo estoy viendo ahora a medida que voy estudiando. Supongo que cada uno lo verá de una forma, pero yo, por ejemplo, ahora al leer esto, muchas cosas ya me vienen, pues estos autores de historia, estos conceptos de las lesiones en la corteza de psicobiología. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, incluso también autores en aprendizaje cuando dimos, pero bueno, al caso, que me lío ya. Lo que decíamos de la sensibilidad cutánea y demás que estamos diciendo. De hecho, el neurocirujano Wilder Penfield lo completó en humanos. William James, otro que también sabremos de sobras, propuso que las respuestas fisiológicas y conductuales preceden a la experiencia subjetiva, lo que fue criticado por otros autores. Así que Walter Cannon, también conocido, reveló que la separación sensorial y motora entre las vísceras y el sistema nervioso central no altera la conducta emocional. Observó en animales decorticados que eran capaces de manifestar respuestas emocionales. Propuso que se producía una activación de procesos emocionales en el tálamo. Luego pasaríamos con Philip Barth,
que realizó experimentos con gatos, separando el tálamo del hipotálamo o el hipotálamo del mesencéfalo. Observó que los gatos manifestaban respuestas emocionales al conservar el hipotálamo y la región dorsal del tálamo. Stephen Walter Ranson demostró que el hipotálamo participa en la regulación de las respuestas viscerales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, motilidad intestinal, piloerección, etc. Relacionados con la emoción. Walter Hess, estimulando eléctricamente el hipotálamo de animales sin anestesiar, confirmó las respuestas del sistema nervioso autónomo descritas por Ranson. Describió reacciones defensivas en los gatos. Hetherington y Ranson, 40, relacionaron el hipotálamo con la motivación para comer, y Knut Larsson, en el 22, lo relacionó con la conducta sexual en ratas macho. En la actualidad, el desarrollo de técnicas de estimulación transcraneales en humanos y las de neuroimagen funcional permiten estudiar los procesos psicológicos en nuestra especie. Vale. Por último, ¿os acordáis la última etapa que nos decía que era la psicología fisiológica? Básicamente la neurociencia. En el núcleo de la neurociencia, o el paso del reduccionismo al holismo. Que es muy importante entender esos dos conceptos. Los leímos antes y esas partes de reduccionismo y ese holismo a esa totalidad. Simplemente entender eso y cómo ese paso de ese reduccionismo a ese holismo. Pero bueno, esa tercera etapa es la psicología fisiológica, la neurociencia, básicamente. Entonces, Ralph Gerard fundó la Sociedad de Neurociencia en 1969, que aglutina todas las especialidades para el avance en el entendimiento del cerebro y el sistema nervioso. John Eccles publica The Neurophysiological Basis of Mind, que son los principios de la neurobiología también, donde proporciona una relación entre mente y cerebro. Quedaos un poquillo con estos datos, aunque sé que es difícil acordarse, ¿no?, de fechas y demás, pero sí que de estos pequeños detalles de Ralph Gerard, que el que fundó la Sociedad de Neurociencia en el 69, luego John Eccles publicando los principios de la neurobiología, donde proporciona una relación entre mente y cerebro, luego Eric Kandel y James Schwartz, o como se pronuncia esto, que es Schwartz, creo, publican principios de la neurociencia 30 años más tarde que la obra anterior. Señalan que el objetivo de la neurociencia es entender la mente. De una manera explícita, se señala que la neurociencia asume el objetivo de la psicología fisiológica, lo que acerca las corrientes del pensamiento reduccionista y holista. En la actualidad, la psicología fisiológica se caracteriza por estudiar el cerebro como variable independiente y como variable dependiente en todas las especies, dentro de un marco, como ya conocemos nosotros, ético y legal, utilizando todas las técnicas de la psicología y la neurociencia. Entonces, básicamente, ver el avance de cómo empezó todo y luego de cómo se transformó ese reduccionismo a ese holismo y demás. De todos modos, eso, quedaos un poquillo con los detalles de las obras y de quién fue el primero, sobre todo, ese tipo de cosas suelen ser objeto de pregunta. Basta que diga eso para que no entre justo en ese año, pero se ve exámenes de años anteriores y más ahora que seguramente ya tiremos por exámenes presenciales, ya va a ser distinto. Porque en AVEX algunas materias sí que aún conservaban ciertas preguntas que se parecían, pero casi todas se reformularon. Sin embargo, cuando vas a presencial os daréis cuenta de que si hacéis 5 o 6 años de exámenes anteriores al que vais a hacer vosotros, veréis que hay muchas preguntas que se repiten. Hay algunas materias en particular que casi nunca pasa eso, como psicobiología, por ejemplo, que siempre son preguntas nuevas. Es cierto que son muy parecidas algunas, sí, claro, pero yo me refiero más a coger y decir tú, ir al presencial, hacer el examen y decir, ostras, esta pregunta la hice. A lo mejor es 2 de 30, pero es algo. Entonces, mi consejo, como siempre, y más en este año ahora que va a ser de segundo y que ya vamos a presencial, es intentar estudiar de esta forma, como estoy leyendo yo ahora, pero después también hacer muchos exámenes, todos los que podáis. Todos los que se puedan, porque quieras o no, si se parte del mismo libro, llega un momento en que, hay un límite y siempre hay unas preguntas que van a caer sobre cierto tema porque es un tema muy relevante o demás, ¿vale? Entonces lo de siempre, hacer autoevaluaciones, cuestionarios y después exámenes, todo lo que aparezcan tanto por páginas como lo que voy subiendo yo en Patreon y todas estas cosas. Vale,
Determinantes de la conducta. Bueno, ya acabamos las etapas, como vimos, ahora nos vamos a los determinantes de la conducta. Ernst Mayr, bueno, hasta 2005 que estuvo, señalaba que el estudio de la conducta conduce a dos clases de preguntas, las dirigidas a lo que serían las causas próximas, los mecanismos fisiológicos, y las que se interesan por las causas últimas, en plan, el porqué, la evolución de la conducta. Vamos, lo que nos señala Mayr aquí es que la conducta va a conducir a dos clases de preguntas, a un cómo y a un porqué. El cómo es la causa próxima, los mecanismos fisiológicos. Y si nos vamos al porqué, el porqué de algo, en este caso de aquí, la evolución de la conducta. Eso sería la causa última. Vale, la psicología fisiológica indaga tanto en los mecanismos cerebrales como en los antecedentes filogenéticos, genéticos y de desarrollo, que gobiernan la conducta emocional, motivada o cognitiva. La conducta observada ocurre en un momento dado de las oscilaciones de los biorritmos del organismo. Un ejemplo, que es como mejor se pilla esto. Los mecanismos neuronales implicados en el aprendizaje simple, como la habituación, la sensibilización, bueno, tanto condicionamiento clásico, bueno, todo lo que vayamos viendo, fueron estudiados por Eric Kandel en la Aplysia, que es un molusco gasterópodo alejado de la escala filogenética de los vertebrados. Filogenia y genoma están íntimamente relacionados, así que se observan los mismos genes en especies diferentes, porque cabe preguntarse si los genes controlan la conducta de forma directa y si constituyen un programa cerrado de conducta. Una conducta particular no es controlada por un programa genético, sino un programa conductual, consecuencia del programa genético. Esto es muy importante entenderlo. Lo que decíamos antes, lo de por lo que cabe preguntarse si los genes controlan la conducta de forma directa y si constituye un programa cerrado de conducta. Una conducta particular no es controlada por un programa genético en sí, sino que un programa conductual es consecuencia del programa genético, más la experiencia adquirida del organismo desde la concepción. Así que los factores hereditarios, innatos, congénitos y constitucionales determinan en último término la conducta. Las proteínas codificadas en los genes actúan en momentos diferentes del desarrollo y a distintos niveles estructurales y fisiológicos sobre el cerebro, que recibe información y la procesa. La epigenética, también conocida desde psicobiología, pero bueno, la epigenética, estudia los efectos del ambiente y de la conducta en el organismo, capaces de modificar la actividad de sus genes sin alterar la secuencia de ADN. Esto se puede mantener en el tiempo y transmitirse a la siguiente generación. Bueno, aquí vemos una representación esquemática pues, de la contribución genética y ambiental en la génesis de la conducta. ¿Veis? Congénito, innato, hereditario, constitucional. Sobre una contribución genética de los padres que es predecible, desde la fertilización hasta el nacimiento, la mutación y segregación de genes, y el ambiente del embrión, en el útero, que puede modificarse el desarrollo de este. A partir del nacimiento es el ambiente postnatal lo que continúa moldeando la conducta sobre los pasos anteriores. Cuando se habla de ambiente, nos referimos a todo lo que puede afectar al sujeto antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la conducta de la madre es decisiva. Después del nacimiento, el sujeto vive en continua interacción con dicho ambiente. Vale. Importante ahora. Los cambios morfológicos y fisiológicos continuos del organismo son de dos tipos. Vamos, lo que ocurre a lo largo de la vida, lo que es el desarrollo, y las oscilaciones diarias, mensuales, estacionales o anuales, lo que serían los biorritmos, el biorritmo. Por ello, cuando se investiga en psicología fisiológica, se ha de tener en cuenta el desarrollo y los biorritmos, vamos, los dos tipos. Los cambios morfológicos y fisiológicos continuos del organismo, que eran dos tipos. Los que acabamos de hablar ahora, desarrollo y biorritmo. La edad, la hora de recogida de datos, el sexo de los individuos, la época del año, etc. Son datos esenciales. Punto 3. Las técnicas de investigación en psicología fisiológica. Esto también lo hemos dado un poquillo en otras materias, pero es importante. Todas las técnicas empleadas en la neurociencia y sus distintas especialidades, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neurofarmacología, neuroendocrinología, neuroinmunología, son susceptibles de ser utilizadas por la psicología fisiológica. Así,
aparecen otras especialidades como psicofarmacología, psiconeuroendocrinología o psicoinmunología, etc. Así, la psicología fisiológica es el núcleo central de los estudios de la conducta, puesto que los aborda desde la explicación neurobiológica, por lo que es una disciplina molar. Las técnicas de estudio empleadas en psicología fisiológica se pueden englobar en 4 clases principales: lesión, que ya entramos en el siglo XIX, estimulación, también, registro electrónico del 20 al 21, y cuantificación de sustancias como neurotransmisores, hormonas y demás, también del 20 al 21. Con el transcurrir de los años, las técnicas han ido evolucionando. Es el ejemplo del aparato de estereotaxis, que cambió la forma de acceder al cerebro. Es un aparato mínimamente invasivo. Este, por ejemplo, no lo dimos en psicobiología, al menos que yo recuerde. Entonces quedémonos bien con esto. Estereotaxis, que es una forma, bueno, intuyo que un aparato para poder acceder al cerebro. Y nos dice que es un aparato mínimamente invasivo, no hay que levantar la bóveda craneal. Revolucionó la investigación en la psicología fisiológica y en las intervenciones en neurocirugía. El primero fue diseñado por Robert Clark y Victor Horsley en 1903. Lo denominaron instrumento estereotáxico rectilíneo. La cirugía estereotáxica precisa del aparato estereotáxico y el atlas estereotáxico. Se fija en la cabeza, en los 3 ejes de coordenadas X lateral, Y dorso ventral y Z rostro caudal. El atlas proporciona imágenes seriadas del cerebro, con una mínima acción invasiva, anestesia general, vamos. Se accede a cualquier estructura cerebral para producir lesiones, administrar sustancias, recoger actividad eléctrica, producción de neurotransmisores o cualquier metabolito. A principios de los años 40, Horsley, Clark, Spiegel y Wythis desarrollaron un nuevo instrumento estereotáxico para la especie humana. Trent Well, ingeniero biomédico, Russell Brown, médico y matemático, y Theodore Roberts, neurocirujano, crearon el sistema estereotáxico, el BRW. Inicialmente utilizaba el TAC para guiar la cirugía. Este sistema proporciona un número infinito de posiciones. La RM, la TEP y el TAC, la resonancia magnética, la otra era por emisión de positrones, si no recuerdo mal, y TAC, son bidimensionales. Para guiar un sistema estereotáxico hay que convertir esas imágenes en tridimensionales, así que Brown diseñó un dispositivo, lo que es el localizador N, que realiza esa conversión. Se han empleado sustancias neurotóxicas, como el ácido iboténico, aplicado al tejido cerebral, que daña selectivamente neuronas sin afectar a las fibras de paso, lo que permite extraer conclusiones fiables de los efectos de las lesiones. Utilizando el aparato estereotáxico, por ejemplo, se puede infundir 6-hidroxidopamina en la sustancia negra y conseguir la destrucción de las vías dopaminérgicas. Otro avance en técnica de lesión consistió en producir lesiones transitorias, con pequeñas cantidades de anestésico, que inhibía temporalmente una región del cerebro. Otro ejemplo de avance técnico lo proporcionan las técnicas optogenéticas, que lo que están haciendo es combinar la genética, las propiedades de la fibra óptica y la utilización de luz para inhibir o activar grupos de neuronas. Los fundamentos de esta técnica fueron dados a conocer en 2005 por Boyden y colaboradores. Se trata de añadir al ADN de grupos concretos de neuronas genes procedentes de algas verdes unicelulares que expresan en la membrana neuronal canales iónicos cuya conductancia depende de que se iluminen con la luz de una determinada longitud de onda. Esa preparación permite controlar la actividad del grupo de neuronas en cuyas membranas se encuentren los canales iónicos sensibles, que son estimulados o inhibidos mediante la luz, guiada por cables de fibra óptica. Una forma más selectiva de estimular o inhibir una región cerebral es la infusión de algunas sustancias químicas con efecto agonista o antagonista sobre los receptores de las neuronas, pero es un procedimiento de efectos lentos que no coincide con la rapidez con la que trabajan los circuitos neuronales. Su resolución temporal es pobre. Las técnicas optogenéticas observan en sus experimentos, en escalas de tiempo de milisegundos, en que las neuronas se activan o desactivan, así que superan limitaciones clásicas de la estimulación eléctrica o química. Vale, creo que vamos a ir dejándolo por este punto de aquí, por el punto 4.
Nah, sí, total, mira, acabamos el 4 y así ya lo dejamos ya terminado el tema 1, si os parece. Así que venga. Punto 4. Gestión de la información en psicología fisiológica. El estudio de la psicología fisiológica se enfrenta a innumerables conceptos, mecanismos cerebrales y conductuales, infinidad de técnicas, anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, farmacológicas, endocrinas, inmunológicas, psicométricas. En búsqueda bibliográfica se parte de las siguientes preguntas. ¿Qué necesito saber? ¿Qué tipo de información busco? Como pueden ser artículos de investigación o revisiones, estudios animales o humanos, periodo de tiempo. Luego, ¿qué fuentes o bases de datos son más apropiadas? ¿Cuál es la disponibilidad o el coste? ¿Qué idioma manejo? Existen dos tipos de revisiones fundamentales, las que recogen lo más significativo de lo publicado y las conceptuales. Estas últimas debaten de forma crítica la bibliografía, proponiendo nuevas interpretaciones. También se emplea el metaanálisis, que se establecen criterios de análisis y luego se someten los datos procedentes de muchos experimentos sobre un tema específico a un análisis estadístico. Para analizar el tipo de trabajo a revisar hay que tener en cuenta el impacto científico y el ranking que ocupa en la web o Science. Las palabras clave son aquellas con contenido semántico que describe un tema concreto. También se puede buscar el nombre del autor. Y luego la base de datos. La más importante es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, PubMed. El acceso es gratuito. También está la base de datos del PsycInfo, que es la American Psychology Association, la APA. Y el Google Académico también contiene artículos completos. Y esto sería nuestro tema 1. Un resumen completo del tema 1, de esta introducción a la fisiológica y demás. En principio las clases las empezamos el día 5. Yo os voy subiendo así un poquillo estos vídeos porque mi idea es como antes de que empiece las clases, tutorías, realmente no es que haya así clase en sí, pero bueno, de cuando empiezas el día 5, pues para cuando fueran las siguientes clases o tutorías y demás, ya llevar dado por lo menos, no por lo menos, pero estaría bien llevar el tema 1 de todas las materias que nos tocan en este primer cuatrimestre. Entonces mi idea es esa. Así que en esta, por ejemplo, ya está, en fisiológica, pero después quiero hacerlo con memoria, quiero hacerlo con psicopatología. Con psicopatología, de hecho, vamos a tirar también de los... Para mí son los mejores apuntes. Aparte lo tuve que volver a reorganizar porque en este año ha cambiado el orden de ciertos temas y se ha suprimido ciertas partes de otro. Entonces ya lo he reorganizado y los tengo aquí en físico, de hecho, yo lo suelo leer antes de ponerme a grabar estos vídeos y demás. Yo suelo estudiar más en físico. En el ordenador me cansa un poquito, pero bueno, ya lo utilizo precisamente para esto, para atender a los vídeos de YouTube y a Patreon. Pero bueno, yo aparte estudio también por mi cuenta. No solamente me quedo con una primera lectura, quiero decir. Y esa es un poco la idea de psicopatología, de fisiológica, de memoria y un poco todo. Nos quedaría también diseños y desarrollo. Desarrollo ya empecé a leer un poquito también, lo acabaré. Y diseños pues aún estoy pensando, sí, sinceramente, porque los cogí los libros originales y esos ya quiero ir haciéndolos yo. No sé si directamente coger como una pizarra virtual, ¿sabes? Ir escribiendo y que se proyecte la pantalla. Pero yo creo que es una materia que hay que ir mirando más bien cada uno, ¿sabes? Es coger y estar haciendo ejercicios. No hay más. Intentar sabérselas de teoría bien para llevar esa base y luego hacer ejercicios. Yo personalmente cogí el libro y el formulario y luego hay otro libro, que es el que compré también, que es de ejercicios ya resueltos y comentados, que creo que vendrá bastante bien. Ese posiblemente pues los intentaré subirlo por aquí o lo que sea para poder ayudarnos un poco todos. Y nada, hasta aquí este tema. Intentaré hacer lo mismo con las demás materias antes de que comience el curso, ¿vale? Y eso, mucho ánimo a todos y ya por este curso. Vamos allá.